Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos para hacer la socialización del proyecto final para análisis hidrometeorológico. Los integrantes del grupo somos Joan Sebastián Marín, Harold Adrián Sánchez y quien les habla, Isabel Cristina Londoño. Bueno, lo primero que hicimos para realizar los análisis propuestos en la asignatura fue escoger el área de estudio. Inicialmente se eligió la zona alta de la cuenca hidrográfica del río Cauca, limitada al departamento del Valle del Cauca. Pero, sin embargo, fue necesario incluir un área del suroccidente del departamento de Risaralda para poder incorporar una estación adicional de medición de caudal. El área resultante entonces comprende un área aproximada de 11.279 kilómetros cuadrados. Para realizar todo ese análisis orientado a comprender el comportamiento hidrometeorológico, se desarrolló a partir de estudio de series de tiempo y campos espaciales. Listo. Lo primero que hicimos fue un análisis espacial para identificar las estaciones que reportaban datos dentro del área de estudio. Se consultaron y se descargaron datos desde el portal web DIME del IDEAM, considerando únicamente las estaciones con registros de caudal, precipitación y temperatura media mensual en el periodo comprendido entre 1990 y 2023. Se utilizó Google Earth Engine para obtener el modelo digital de elevación. Ya para el procesamiento y la visualización de los datos se utilizó el lenguaje de programación Python a través del entorno de desarrollo integrado Spyder. También empleamos Excel y Google Sheets para ajustes menores en los data frames. Y por último utilizamos QGIS para el análisis espacial. Después de hacer un análisis espacial que incluye como el cruce de las capas del área delimitada de la cuenca y las estaciones reportadas por el IDEAM, se seleccionaron 10 estaciones de precipitación, 3 de temperatura y 3 de caudal, que eran las que contaban con información adecuada. Dentro del análisis de las informaciones nos encontramos con los datos faltantes. Todas las data frames tienen datos faltantes. Las estaciones de caudal y de temperatura presentan más datos faltantes que los de precipitación. Para el llenado de estos datos se empleó la interpolación espacial mediante el método IW. Por ejemplo, para el parámetro de precipitación tuvimos que adicionar 20 estaciones más, las cuales se reagruparon de a 3 y la última estación era la que rellenábamos. Para caudal y temperatura se utilizó regresión lineal simple. Dentro del análisis de los datos nos encontramos unos datos atípicos. Con estos datos toca entonces depurar la información. Primero identificamos cuáles son esos registros aparentemente inconsistentes y los eliminamos. En la figura nos muestran dos gráficas correspondientes a la misma estación, San Pedro. En la gráfica de la izquierda se identifican valores de precipitación que superan el límite superior. Ya en la gráfica de la derecha se presenta la misma serie de datos después de la depuración, donde los valores atípicos han sido eliminados, evidenciando una distribución ajustada dentro de los límites definidos. Para completar los datos faltantes que se identificaron también dentro del análisis, entonces entramos a hacer un rellenado de datos. En la figura se muestra el proceso de llenado de datos faltantes. A la izquierda se observa una gráfica que representa la serie temporal de los datos de caudal de la estación de La Victoria, en la cual se identifican dos interrupciones ocasionadas por la ausencia de información en ciertos periodos. Ya en la gráfica de la derecha se presenta la misma serie de datos sin interrupciones, lo que evidencia que se han completado los datos faltantes. Por último, hicimos también una consistencia de los datos. Entonces, una vez rellenados esos datos, se graficó la curva de doble masa para verificar la consistencia y la homogeneidad para la serie de datos de caudal y de precipitación. En la figura lo que vemos es que se identifica que la calidad de los datos era relativamente buena y que había una coherencia hidrológica entre las estaciones de caudales evaluadas, que fueron Juanchito y La Victoria y La Victoria y La Virginia. Se concluyó entonces que no era necesario realizar otros tratamientos a los datos antes de continuar con los demás análisis. Bueno, para hacer el análisis de la correlación entre las variables de caudal, precipitación y temperatura, utilizamos esta matriz, que es un mapa de calor, donde se establece un rango de -1 hasta 1. Encontramos que 1 es la relación positiva más fuerte de correlación, -1 sería la relación negativa más fuerte, y rangos entre 0, cercanos al 0, es una correlación débil o inexistente.
Bueno, las 10 primeras estaciones muestran una correlación positiva moderada y eso indica que los fenómenos de lluvia se dan a escala regional. Hay mucha coherencia entre los datos de estas estaciones, las 10 primeras. Las 3 últimas primeras, que son la correlación entre precipitación y caudal, nos muestran que hay una correlación positiva, sin embargo está moderada por los fenómenos de infiltración, los fenómenos de evapotranspiración de la corriente. Y tenemos estas 3 estaciones, de la 11 hasta la 13, que están en azul, que muestran una correlación negativa. Es un poquito lógico que el fenómeno de baja de temperatura esté asociado al momento de la precipitación. En las siguientes gráficas podemos evaluar la autocorrelación para el caudal, para precipitación y para temperatura con diferentes estaciones para cada una de ellas. La estación Palmasola, por ejemplo, nos muestra la gráfica con una oscilación positiva progresiva en el tiempo, lo que nos da a entender que la precipitación tiene una influencia sobre los meses posteriores. La estación de la Virginia mide el caudal mensual. En los primeros lags podemos ver cómo se mantiene esa autocorrelación positiva durante los primeros y progresivamente va decayendo hasta llegar a cero. Esto se debe pues, al fenómeno de inercia de caudal. Este comportamiento está muy influenciado por la precipitación, por la recarga en el acuífero y por la regulación natural del cauce. Bueno, en cuanto a la estación San Marcos, que está midiendo la temperatura mensual, pues ahí se evidencia cierta dependencia, sobre todo en el corto plazo, en correlaciones positivas significativas, en los primeros lags más que todo, pero una caída progresiva a medida que va aumentando los lags. ¿Esto qué sugiere? Que en meses consecutivos pueden haber condiciones muy similares, aunque eso no detecta un patrón cíclico muy claro. Bueno, para hacer el análisis de eventos extremos de caudal, el comportamiento del caudal versus el fenómeno ENSO para la estación La Virginia, que es estación automatizada de caudal, podemos ver en la gráfica la línea punteada roja es la anomalía ENSO, los puntos verdes la niña, los puntos amarillos el niño y el caudal en la línea azul. Los efectos se manifiestan más que todo en caudales reducidos en los picos y con picos con menos frecuencia. Esto está asociado pues porque en épocas de menos lluvia, menos caudal, la incidencia de menor caudal durante el fenómeno niño como tal. Bueno, en cuanto a evento extremo, analizando la precipitación en la estación Palmaseca, se observa que durante los episodios del Niño la precipitación disminuye en comparación con el promedio histórico. Esto se traduce por hay menos lluvias, ¿no? Son episodios menos frecuentes, pero cada vez más intensos. Esas son las condiciones típicas pues, del fenómeno aquí en esta zona tropical y que se traducen que durante periodos de la Niña se registran lluvias mucho más abundantes y más regulares. En cuanto al evento extremo, en la estación de temperatura, que es la estación San Marcos, el Niño está asociado pues, a esas temperaturas más cálidas. Durante estos episodios las temperaturas siempre superan el promedio histórico, como lo podemos ver ahí en la gráfica, que reflejando pues, estas condiciones anormalmente calientes, llamémoslo así. Durante la Niña las temperaturas sí suelen situarse pues, por estar muy por debajo del promedio. Ahí podemos ver las anomalías del fenómeno ENSO, positivas en el Niño, generando un incremento muy notable, térmicamente muy notable, mientras que negativas en la Niña se relacionan con un descenso térmico, un descenso de la temperatura. Para determinar las tendencias en las series de datos de caudal, precipitación y temperatura, se utilizó la regresión lineal para graficar las tendencias crecientes o decrecientes para las variables analizadas. En ese sentido, en los gráficos que se presentan a continuación de caudal, precipitación y temperatura, se puede identificar una línea roja punteada que indica las tendencias. Tenemos en ese sentido que para las 3 variables analizadas, con las estaciones que ejemplifican los análisis hechos, las tendencias son crecientes. Sin embargo, por poner un ejemplo, para el caso específico de la tendencia de temperatura, al realizar el test de Manning-Kendall, se identifica que el tau calculado no es estadísticamente representativo. En ese sentido, no se podría decir si hay una tendencia creciente de la variable de temperatura en la cuenca.
Para evaluar el comportamiento de la precipitación y la temperatura en el área objeto de estudio, a través de campos espaciales fue necesario primero obtener un data frame con los valores medios mensuales multianuales para esas variables, y a partir de estos rasterizarlos y calcular la evapotranspiración y posteriormente aplicar el balance hídrico. En ese sentido, obtuvimos imágenes de este tipo, donde podemos ver para el caso de la precipitación que el mes de agosto es el mes con menores precipitaciones, y podemos también identificar que, por ejemplo, hacia el norte se concentran las precipitaciones. En noviembre, el mes de mayores precipitaciones, podemos ver que se concentran en el centro de la cuenca. En el caso de la temperatura, vemos que el mes de enero son las temperaturas más bajas y que también se concentran las temperaturas más altas, pues, del mes de enero en el centro norte de la cuenca, y en el mes de agosto, donde incrementan las temperaturas, aumentan desde el norte hacia el sur de la cuenca. Para calcular la evapotranspiración en la cuenca y llevarla a un raster, se empleó las fórmulas que se presentan a continuación. Aquí es importante señalar que para poder realizar estos cálculos se utilizó álgebra de mapas y se empleó el DEM del área de estudio, y se utilizó los raster de temperatura. En ese sentido, una vez procesados los datos, obtuvimos mapas como los que se muestran a continuación, que representan la evapotranspiración en el área de estudio. Podemos ver que enero, en este caso, es el mes que presenta más bajos valores de evapotranspiración, y vemos que los valores más altos para ese mes se concentran en el centro y el sur de la cuenca, mientras que el mes de octubre se observan los valores más altos, y vemos que los valores altos para este mes se desplazan del centro al norte de la cuenca. Una vez obtenidos los datos medios mensuales multianuales para las variables de precipitación, evapotranspiración, caudal, se procedió a realizar el cálculo del balance hídrico. En ese sentido, en la tabla que se presenta a continuación, evidenciamos los valores obtenidos, y también encontramos al final los valores obtenidos para el cambio en el almacenamiento en la cuenca. En la gráfica que se presenta a continuación podemos visualizar de una mejor manera cómo es el comportamiento de estas variables en un año. Aquí podemos ver que la precipitación tiene un comportamiento bimodal y que se acoplan los valores de caudal y de evapotranspiración. Vemos entonces que el cambio en el almacenamiento en este sistema evaluado, en esta cuenca, nos arroja en la mayoría de los meses valores negativos, y solo hay dos picos marcados en abril, en septiembre, octubre, noviembre, que coinciden con los meses de mayor precipitación. Es importante evaluar que la cuenca media alta del río Cauca es un área que está muy intervenida. En esta zona se hace un uso intensivo de las aguas subterráneas, y también se caracteriza por ser una zona donde en la zona plana dominan los monocultivos. En ese sentido, es coherente que obtengamos valores negativos en la mayoría de los meses. En este caso, pues, nos permitió entender que en nuestra área objeto de estudio, en nuestra cuenca, hay un déficit hídrico que viene hace varios años, que se puede contrastar con la alta demanda de recursos hídricos subterráneos, por ejemplo, que se hace en la zona plana del Valle del Cauca.